Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Arrancamos con esta clase de programación, donde vamos a continuar con lo que dejamos en la clase pasada. Básicamente era el ciclo de repetición for. Y después vamos a ver el próximo ciclo de repetición, que como ya se adelantaron varias veces, el que sigue es el de repetición while. Bueno, lo que habíamos visto, que la diferencia entre el for y el while era principalmente que el for uno lo utiliza cuando conoce la cantidad de repeticiones que tiene que realizar, es decir, cuando conoce la cantidad de iteraciones que uno tiene que realizar. En el while no, cuando lo veamos ahora en un ratito, vamos a ver que lo único que uno conoce es la condición que se tiene que cumplir o dejar de cumplir, según como uno lo vea, para que se realice o no la determinada acción. Para practicar el ciclo for, la clase pasada les dejé estos ejercicios, creo que eran, no me acuerdo si por ahí para esta misión dejé otros, pero bueno, en líneas generales eran dos ejercicios que tenían que realizar, y como para entrar en calor vamos a hacer alguno, ¿sí? No exactamente estos que están acá para que ustedes practiquen, pero vamos a hacer alguno parecido, como para que por ahí si tuvieron alguna duda se la puedan ir sacando de encima. Recuerden también que siempre al finalizar cada clase van a tener videitos cortos explicando los temas, así también véanlos. Por ahí eso los puede ayudar a sacarse alguna duda en particular. Así que vamos a hacer, por ejemplo, el 3, que supongo que algún tipo de inconveniente tuvieron, solo que no lo voy a hacer full, simplemente les voy a mostrar los pasos que tendrían que haber realizado, o uno de los posibles pasos que podrían haber realizado, y les dejo indicado cómo lo podrían seguir o mejorar. Así que vamos al code block. Vamos a preparar el cartelito, clase 26.4, y arrancamos. Bueno, el ejercicio ahí decía que se pedía un número por pantalla, si no me equivoco, y se tenía que definir si ese número es o no es primo, básicamente, con el cuidado que tenía que tener con los números negativos, ¿no? Los números negativos también pueden ser primos o no, ¿sí? El criterio para definir es un número que son primos, lo mismo, ya sea visible, sea negativo o sea positivo, ¿no? Y el criterio ¿cuál era? Era que todo número primo tiene 4 y solo 4 divisores, ¿sí? No puede tener 2, no puede tener 3, no puede tener 1. Tiene que tener 4 divisores, exactamente 4 divisores. Por eso les pregunto, ¿el 1 es un número primo o no? ¿Cómo lo ven? Para que sea un número primo tiene que ser divisible por 1, por sí mismo, por menos 1 y por menos sí mismo. Por ende, el 1 es un número primo o no. ¿Cómo lo ven? Ok, Guillermo sí, Paulo sí, muy bien. Nicolás sí, Tatiana no. Bueno, etcétera con las respuestas. La respuesta no, desde ya que no cumple con el requisito. El requisito es que tiene que tener 4 y solo 4 divisores. El 1 tiene 2 divisores, ¿sí? El 1 y el menos 1 nada más. Como el 1 y el menos 1 coincide con sí mismo, estamos perdiendo 2 divisores. Por ende, el 1 no es un número primo. Y eso tienen que tenerlo en cuenta para este ejercicio. Así que bueno, sepan que el 1 no es un número primo. Bien. Ahora comencemos a realizar el ejercicio. Bueno, el ejercicio lo primero que pide desde ya que es que se pida por pantalla un número, ¿sí? Así que vamos a definir un entero que lo voy a llamar número. Lo pedimos por pantalla, vamos a hacer esto súper rápido que ya lo saben hacer. Vamos con ingresar un número. En primera instancia vamos a suponer que este número es positivo, ¿sí? Después pensamos o mejoramos lo que habría que hacer para los números negativos, pero vamos a pensarlo simplemente para un número positivo, ¿sí? Así que hacemos un scanf porcentaje de ampersand números. Listo. De esta forma ya tenemos el número que ingresó la determinada persona. Como para probar que esté todo bien, vamos a hacer un scanf que muestre el número, así nos aseguramos que la lectura estuvo bien. Ahí estamos. Listo, se ingresa un número y después nos muestra por pantalla el número que se ingresó. De esta
esta forma nos aseguramos que por lo menos arrancamos bien. Ya que estamos, compilamos, no me cuesta nada. Paso acá, printf, scanf. Acá, vamos a empezar. Sí, José, todavía no dijimos cómo hacer los negativos. Dijimos que vamos a empezar con los positivos y después pensamos cómo empezarlo para los negativos. Bueno, ingresar un número 55. Por pantalla muestra el 55, estaría todo bien. Bueno, listo. Ya tenemos la carga del número y muestra por pantalla el número. Bien. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar los divisores del número, ¿no? Supongamos nuevamente que yo tipeé el 55. Uno no sabe qué número se tipea, el 55 por ejemplo. ¿Qué hay que probar? ¿Qué hay que hacer para encontrar a los divisores del 55? ¿No? Bueno, uno lo que tiene que hacer es empezar a dividir al 55 por los números y ver si se puede dividir. Por ejemplo, hacer 55 dividido 1 y chequear si se puede dividir por 1. Efectivamente se puede. Después probar con el 2, a ver si se puede. En este caso no se va a poder. Probar con el 3, tampoco se puede. Probar con el 4, probar con el 5. Con el 5 sí se puede. Entonces por ahora tenemos dos divisores, el 1 y el 5. Y bueno, y seguir probando, ¿no? Probar con el 6, que no se puede. Probar con el 7, que no se puede. Y así por seguir. Bien, ¿hasta qué número les parece que tendríamos que probar para encontrar divisores? No tiene sentido dividirlo por 60, qué sé yo, por 70. Claramente hay un tope máximo para probar si se puede o no dividir. Efectivamente el tope máximo es el 55. Bien. Bueno, entonces, si solamente vamos a trabajar con los números positivos por ahora, ¿cuántos divisores tiene que tener para que sea un número primo? 2, efectivamente. Si es positivo, necesita... Bueno, no, vamos a escribir así. Necesita solo 2 divisores. ¿Sí? Ok. Solamente con 2 divisores nos alcanza para saber si el número es o no es primo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? No, yo ahí lo acabo de borrar, pero efectivamente lo tenemos que hacer con números del 1 al 55. Y por ejemplo, podríamos ir viendo, ir contando cuántos divisores tiene. ¿Sí? Podríamos ir contando cuántos divisores tiene. Y si tiene exactamente 2 divisores, sabemos que el número es primo. Si tiene menos o tiene más, podemos decir que no es un número primo. ¿Sí? Entonces podremos, por ejemplo, realizar un contador. Vamos a realizar un contador de divisores. ¿Sí? Vamos a realizar un contador de divisores. Los contadores por lo general se inicializan en 0, ¿sí? Porque justamente vamos a contar cosas. E inicialmente uno supone que lo que está contando no tiene nada, así está en 0. Bien, entonces, ¿cómo les parece que podemos hacer para ir probando la cantidad de divisores que tiene? ¿Qué les parece que habría que hacer para justamente eso? Contar cuántos divisores hay entre el 1 y el 55, como dijimos recién. Efectivamente con un for. Ok, bien ahí. Por ahora un chat va bien, el otro medio que no me está diciendo mucho. Pero sí, hay que hacer un for. ¿Qué más me pueden decir del for? ¿Cómo tiene que ser el for? Lo habíamos dicho. O sea, ya sabemos que tenemos que hacer un for. Y habíamos dicho que era de 1 a 55. ¿Sí? Bien, exacto. Bueno, ahí Jorge, lo que está diciendo Jorge está bien, pero hay que tener un cuidadito. Ahora voy a analizar todo lo que me están diciendo. Estoy esperando que me den alguna respuesta más. A ver, si lo hacemos de 1 a 55, ahí es donde vamos a encontrar los dos divisores. Si lo hacemos del 2 al 54, como está diciendo por ejemplo Martini, como creo que dijo alguien más, no me acuerdo quién, ahí no vamos a encontrar ningún divisor. Es decir, si empezamos en el 2 y terminamos en el 54, no vamos a encontrar ninguno. Entonces, nuevamente, bueno, sí, efectivamente los divisores los vamos a encontrar con el porcentaje, de eso no hay dudas. Entonces habíamos dicho que necesitábamos
2 divisores, ¿sí? Esto ya lo habíamos dicho. 2 divisores si arrancamos en 1 y terminamos en 55. Es fundamental esto, ¿no? Si arrancamos en 1 y terminamos en 55, ahí necesitamos 2 divisores, ¿ok? Así que vamos a hacerlo. Si cambiamos los parámetros de for, ahí vamos a tener distinta cantidad de divisores, ¿sí? Entonces, declaro el índice, que por lo general lo llamamos i, hacemos que arranque en 1. Luego ponemos dónde queremos que termine el i. El queremos que termine en 55, por ende tenemos que poner menor a 56 o menor o igual a 55, como más les guste a ustedes. Yo por lo general trabajo siempre con el menor, pero es lo mismo poner menor o igual, ¿sí? Bien, tenemos que ir probando con cada uno de los divisores, por ende necesitamos el salto de 1 en 1, ¿sí? Así que tenemos que poner i más. Esto nos garantiza el salto de 1 en 1, o sea que vamos a ir del 1 al 55 saltando de 1 en 1. Perfecto. Con eso ya tenemos el for listo. Bueno, y ahora tenemos que ver qué condición se tiene que cumplir con justamente dentro de este for, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, como bien dijeron ahí por el chat, Rodrigo creo que fue, tenemos que hacer que probar que el número es divisible por todos esos índices. Lo podemos hacer con mod, o como se llama en este lenguaje, con porcentaje, y vamos a dividir por i. Entonces esto nos da el resto de la división por i. Bien, esto nos da el resto de la división por i. ¿Y qué queremos con ese resto de la división? Bueno, queremos justamente que sea divisible, así que podemos que el resto de la división sea 0. Cerramos el paréntesis y efectivamente ahí tenemos la condición que queremos que se cumpla. Si se cumple que el número es visible por cada uno de los valores del iterador, ahí vamos a ir encontrando justamente números por los cuales pudimos dividir. Medio redundante lo que dije, pero ahí es cuando podemos empezar a acumular en nuestro contador. Entonces, si se cumple esta condición, vamos a decir que el contador de divisores es igual al contador de divisores, o sea, lo que teníamos guardado en esa variable, pero más 1. O sea, le incrementamos en 1 a contador de divisores. Para los más ariscos de la programación, desde ya que también pueden hacer contador más más. Contador más más vimos que es una notación abreviada de hacer exactamente esto. Así que pueden hacer también eso. A mí no me gusta hacer eso. Así que lo escribimos con su notación extensa, ¿sí? Entonces, ¿se entiende esto? Esto es para ir contando la cantidad de divisores que hay entre un número y el otro, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta es la solución más simple de contar divisores, por ende, de saber si un número es o no es primo. Una vez que terminamos con esto, ¿qué nos queda? Bueno, no nos queda mucho, simplemente poner un if afuera del for, ¿no? Que nos diga que si el contador de divisores es igual a 2, es decir, si encontramos 2 divisores, lo que podemos hacer es decir un cartelito que diga printf, comillas, es primo. Y se acabó. Y bueno, si no, else no es primo. Ahí está, no es primo. Sí, Rodrigo, gracias. Ese error mío fue muy notorio. Ahí Rodrigo me dijo, ¿por qué puse 56? O sea, no hay que poner 56. Efectivamente, de hecho alguien más me lo había dicho, me olvidé de corregirlo. Jorge creo que fue, que yo les estoy haciendo el ejercicio pensando en que alguien tira el 56. Por eso estamos hablando de 55, pero desde ya que acá no tienen que poner 56, ¿no? O sea, ustedes tienen que pensar en el 56 para saber que va a ir en un número más del que están analizando, ¿sí? Pero bueno, el número desde ya que tiene que ser genérico, ¿no? Es número más 1. Como bien dijeron ya por el chat, yo nunca lo corregí. Efectivamente tiene que dar de forma genérica. Si se tipea el 55 hay que ir hasta el 56. Si se tipea el 11 hay que ir hasta el 12.
Bien, así que es correcto escribir número más 1 para ir uno más de los números que se tipearon. ¿Se entiende eso, verdad? Ya me lo habían corregido ahí en el chat, pero me olvidé de arreglarlo. Sí, como bien les comenté, es lo mismo ponerlo así o poner menor o igual que número. Yo por lo general lo trabajo siempre menor, pero es lo mismo que poner menor o igual que número. Así que no hay problema con eso. Bueno, ya estamos en condiciones de probarlo. Si está todo bien. Sintaxis. Parecería que va a funcionar. Claro, si pongo menor o igual no pongo más 1 porque si no va a ser 1 de más. Y eso es importante. Vamos a probar con un primo, por ejemplo el 11. Bueno, efectivamente es primo. Ahí vamos bien. Vamos a probar que no es primo. Por ejemplo, el 55, como dijimos antes. Que efectivamente no es primo. Así que está todo bien, ¿no? El programa funciona y de una forma bastante sencilla. Bien. ¿Los números primos no son todos los números impares excepto el 2? No. De hecho ahí ya me lo estás diciendo, ¿no? Que no, eso no es correcto. Hay muchos números que no son impares, que no son pares y que no son primos. Así que no es correcta esa afirmación. Por ende el algoritmo tampoco es correcto. La definición de números primos es que tiene 4 y solo 4 divisores, o solamente los positivos tiene 2 divisores. O sea, 2 divisores positivos o 4 divisores en totales. Así es como se analiza. Bien. Ahora, lo que pedía el ejercicio en realidad era que si yo tipeo un número negativo también funcione, ¿no? A ver, lo voy a tipear un número negativo. Vamos a ver que no funciona. Voy a tipear, qué sé yo, el menos 66. ¿Sí? Bueno, en este caso funcionó. Vamos a ver cómo funcionó. Efectivamente, el menos 66 no es un número primo. De eso no hay discusión. ¿Sí? Menos 66 no es un número primo. Pero vamos a ver si el algoritmo resuelve el ejercicio. Miremos esto. El índice arranca en 1 y se ejecuta mientras sea menor que el número que se tipió. ¿Sí? Eso claramente no está ocurriendo, porque si el índice arranca en 1 y yo tipeo el menos 66, efectivamente a este for ni siquiera está entrando. Me está mostrando por pantalla cualquier cosa y está contando cualquier verdura. ¿Sí? Esto no tiene por qué funcionar y no tiene por qué funcionar bien. Ahora lo voy a poner con un negativo primo, a ver qué es lo que hace. Vamos con un negativo pero primo, por ejemplo el menos 3. Nuevamente, acá debería decir que es primo. Y acá dice que no es primo, ¿sí? En la primera ejecución que hicimos parecería que estaba funcionando bien. Pero fue casualidad, ¿no? Porque está mostrando cualquier cosa, ¿sí? Está haciendo, vale uno saber que cuando uno pide el control del programa no puede afirmar que el resultado es correcto, ¿sí? En este caso no es correcto, en el primero fue correcto, pero de casualidad. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para los números negativos? Que esto era lo que tenían que hacer ustedes. Bueno, hay muchas formas de resolverlo. Voy a escribir acá las formas que se me ocurren a mí, que lo podrían haber trabajado. Lo primero que podrían haber hecho, muy sencillo, hacer un for que empiece en el número, pero negativo. O sea, por ejemplo, que empiece en el menos 55 y que termine en el número. O sea, que se vaya probando el menos 55 al 55, ¿sí? O sea, con todos los valores, y que se involucre al menos 1 y al 1. O sea, que se vaya probando, se vaya barriendo con todos los números, desde el negativo hasta el positivo, ¿sí? Con el cuidado, lo voy a escribir acá, cuidado con el 0, ¿sí? O sea, si yo empiezo en menos 55 y termino en 55, no puedo ir probando con todos los números porque entre medio está el 0. Y el 0 es un número por el que yo no puedo dividir. Entonces yo no puedo dividir a un número por 0, ¿sí? Entonces esa es la primera forma de realizarlo. Probar con todos los números menos con el 0. Y encontrar exactamente 4 divisores. Encontrar 4. Entonces esta es la primera forma en la que uno puede hacerla prácticamente sin pensar, ¿no? Simplemente decimos, bueno, probamos con los números y vamos contando los divisores.
Bueno, les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen para evadir el 0? Es muy sencillo evadir el 0. ¿Cómo hacen para que el for se ejecute y que tengas en cuenta el 0? Con un if, ¿no? Claramente. O sea, por ejemplo, supongamos que es esto, ¿no? Ahí uno tiene que poner otro if que diga que si el índice no es 0, que se haga lo que haya que hacer, ¿sí? En el caso que se entre con el índice 0, no se lo hace y listo. Esa es la forma de evitar trabajar con uno de los valores del índice, ¿sí? Exactamente, José. O sea, la condición es esa. Si la i no es 0, hace lo que tengas que hacer dentro del for. Y si es 0, no hagas nada. Ni siquiera hay que poner el else. No haces nada y punto. Bueno, esa es la opción número 1. Y la opción número 2. Bueno, la opción número 2 la voy a marcar, pero no la vamos a hacer porque no lo vimos. Sería utilizando un while. Con lo que veamos ahora en lo que sigue de la clase, efectivamente lo vamos a poder hacer. Opción número 3. Esta sí la había dicho a alguien. Es, en vez de empezar en 1, arrancar en 2 y terminar en número menos 1. Es decir, ya sabemos que es divisible por 1, ya sabemos que es divisible por sí mismo. ¿Para qué probar por 1 y por sí mismo si es exactamente lo mismo? ¿Sí? Entonces arrancamos en 2 y terminamos en número menos 1 y buscamos que haya 0 divisores. Esto lo podríamos haber aplicado con este ejercicio de positivos, o en su defecto lo podríamos haber hecho para los números negativos, es decir, arrancar con el negativo más 1, ¿sí? Arrancamos con el que le sigue al negativo y terminamos en número menos 1. Y efectivamente no contamos ni al menos 1 ni al 1 y también buscamos los divisores. Eso también podría resultar. Por ahí es lo más engorroso, pero también puede funcionar. Y lo otro que vamos a hacer ahora es hacer lo que acaba de decir Jorge, ¿sí? Trabajar con el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Bueno, en este caso, como los números enteros son simétricos alrededor del 0, trabajar con un número negativo uno puede pensar como que está trabajando con el positivo y simplemente no olvidar que el número es negativo. Entonces lo que vamos a hacer es, los números primos negativos son exactamente los mismos números primos positivos, solo que con el signo menos. Entonces el análisis que uno tiene que realizar acá es muy parecido. Vamos a ver cómo hacemos. Acá yo ingreso un número negativo, ¿sí? Pero yo acá quiero entrar con el número positivo. Es decir, si yo ingresé con el menos 11, quiero entrar al bucle con el 11 positivo. O sea, ¿cómo les parece que podemos hacer ese enroque de números? O sea, yo quiero que acá, si mi número es negativo, que ese número pase a ser positivo. ¿Cómo les parece que hacemos eso? Bueno, la solución efectivamente sería con módulo o con valor absoluto. Pasa que eso no está definido en C. Necesitamos otra librería, que es la librería Maths, ¿sí? Pero la idea de las primeras clases es no usar librerías, sino aprender a programar y uno ingeniárselas con lo poco que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo les parece que transformamos ese número en número positivo, ¿no? ¿Cómo les parece que podemos hacer? Efectivamente lo que dijo Pablo aquí. Lo que vamos a decir es que si el número que se tiró es menor que 0, o sea, si el número es negativo, pisamos el valor de número, o sea, decimos que el número de verdad vale el número que teníamos, pero cambiado de signo. ¿Cómo se hace eso? Se hace al número que tenemos, lo multiplicamos por menos 1. ¿Sí? De esta forma, si yo tenía el menos 11, al multiplicarlo por menos 1, eso nos da 11. Y de acá más, el algoritmo funciona exactamente igual que antes, ¿ok? Si yo tipeo un número positivo, este if ni entro, así que me mantengo con un número positivo, por lo cual no habría problemas, ¿sí? Ejecutamos. Vamos a probar con un negativo que sea primo. Por ejemplo, el menos 23. Y el menos 23 efectivamente primo, ¿ok? Bueno, esa es una solución un poquito más sutil que todas las otras que les mencioné, ¿sí? Así todo, con lo que vamos a ver ahora en un ratito, vamos a ver que con el while sería incluso más fácil, ¿sí? Pero de las opciones que tenía, esta era la más fácil.
pensarlo para los positivos y en caso que sea negativo, lo transformas momentáneamente en positivo y utilizas el mismo algoritmo que ya tenías, ¿sí? Estamos hasta ahí, fui claro más o menos con la explicación, como para que puedan terminar ese ejercicio el que no lo pudo hacer bien o el que no lo pudo hacer. Espléndido, entonces, bien. Bueno, dicho esto, podemos empezar con la clase de hoy. Eso a modo de repaso de for. Bueno, y ahora vamos a arrancar con el while. Ya lo dominan desde el curso de ingreso, ¿sí? Pero vamos a repasarlo un poco. El while efectivamente es... El while es lo mismo que el mientras. Sí, Guillermo, estoy grabando. Siempre grabamos la clase. Bien, el while es exactamente lo mismo que el mientras. Y es para cuando uno tiene que repetir una acción y no sabe cuándo se tiene que hacerlo, sino que sabe que tiene que hacerlo que se cumpla con una determinada condición. Entonces, como para probar el ejercicio, vamos a hacer el clásico que a mí me gusta, es nombres de personas, ¿sí? Con alguna otra variable más, y que vaya pidiendo esos nombres una determinada cantidad de veces. Así que vamos con lo de siempre, ¿no? Voy a definir un entero que podría ser... No, vamos con flotante. Vamos con un flotante que podría ser la altura. Y vamos de paso con el nombre de la persona. Esto yo sé que los aburro un poco con esto, que siempre lo mismo, pero es la mejor forma para mí de practicar las variables, ¿sí? Así que vamos con un printf, ingresar su nombre. ¿Sí? Vamos con ingresar el nombre. Bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Flush stdin. Si lo escribo bien es mejor. Ahí estamos. Luego get, para evitar lo de los espacios y eso que ya estuvimos trabajando antes. Guardamos el nombre y lo mismo para la altura. Printf ingrese altura. Y guardamos el valor de la altura. Ya sé que se me aburren, perdón. Así como sé que se me aburren, también sé que esto tiene que hacer bien, ¿no? No me vayan a entregar en el examen un printf, un scanf mal hecho, porque bueno, eso es imperdonable, ¿sí? La lectura de variables es fundamental, ¿no? Que guarden bien las variables es fundamental. Entonces, teníamos la lectura, guardamos su flotante, variable, guardamos el nombre, flush para liberar el buffer, get nombre. ¿Sí? Listo. De esta forma tenemos las variables ya listas. Desde ya que lo mejor es printf mostrarlas para ver que está todo bien. Vamos con los datos. Vamos a mostrar el nombre, unas flechitas y mostramos la altura. El nombre lo sacamos de la variable nombre y la altura la sacamos de la variable altura. Y listo, vamos a ver si esto funciona. Gracias, Paulo. Faltó una T. Ah, no, un punto y coma. Listo. Gracias. La altura tiene que ser porcentaje F. Si puse ahora lo chequeo. Si efectivamente tiene que ser porcentaje F. Vamos con Nicolás Pérez. Altura 1.81. Y parecería estar mal, ¿sí? Efectivamente debe ser lo que alguien dijo ahí en el chat. Patricia dijo F. Efectivamente acaba la F. Es una máscara de flotantes. Vemos que si se define como flotante,
se lo guarda como flotante. El problema es si se lo muestra como entero, va a fallar igual, por más que esté bien guardado. Porque se guardó bien, pero lo guardé con escala F. El problema es que uno está diciendo, che, mostrar un entero y de repente hay un flotante, entonces se muestra cualquier cosa. Seguramente tiene alguna relación con el flotante, vaya uno a saber cuál es. Pero es fundamental también la máscara a la hora de mostrar el valor, ¿sí? Más allá de que esté bien guardado o no. Vamos a compilar. Nicolás Pérez, altura 1.81 y efectivamente solamente era eso, ¿sí? Estaba mal mostrado el valor. Para la próxima vez que compile le sacamos algunos decimales, .2 más explícito. Bien. Bueno, ahora, ya dijimos esto, ahora vamos a lo importante, ¿no? Que es el ejercicio. El ejercicio va a ser pedir datos de personas hasta que alguna mida más de 2 metros. Entonces vamos a pedir que gente ingrese sus datos y vamos a mostrar sus datos de muchas personas. De cuántas personas no lo sabemos, pero vamos a dejar de pedir datos cuando alguna mida 2 metros o mida más, ¿sí? Eso con un for no lo podemos hacer, lamentablemente, no habría forma de hacerlo. Con un for, si se me ocurre alguna forma media rebuscada por ahí, pero en líneas generales esto no se podría hacer con un for. Tenemos que hacerlo justamente con un while. El while, ¿cómo funciona? Bueno, funciona igual que en el curso de ingreso. ¿Sí? En el curso de ingreso, ¿cómo hacíamos? Poníamos mientras, entre paréntesis, una determinada condición. O sea, mientras se cumple esa condición, uno abría y cerraba llaves, o su defecto inicio y mientras, y se ejecutaba. Bueno, acá es exactamente igual, no hay mucho que aclarar. Simplemente tienen que poner un while, una condición, y cuál es la condición que quieren que se cumpla. La idea está, José, pero la sintaxis no está del todo bien. Lo que queremos es que la altura, mientras que la altura sea menor que 2 metros, efectivamente, ejecutamos la acción. O sea, mientras que la altura que tenemos guardada sea menor que 2 metros, pedimos datos de las personas. Cuando la persona en algún momento me tipee una altura mayor que 2 o igual a 2, ahí no vamos a entrar al while. Bien, esa es la idea de este ejercicio. Ahora bien, así como está esto, seguramente funcione, como no, pero hay un error importante que ustedes me dirán cuál es. ¿No? Yo me aventuro a decir que si aprieto a compilar, no vamos a entrar al while, o si entramos va a ser de casualidad. Porque ¿qué les parece que está faltando acá? ¿Qué les parece que está mal? Efectivamente, en este momento yo no puedo poner una condición en base de la altura, porque la altura no está definida. Yo la altura la defino después. Por ende, a la altura la tenemos que sacar del while. Y de paso sacamos el nombre también. Así nos queda prolijito, listo. Ahora tiene un poco más de sentido. Estamos trabajando con una altura y la altura ya está definida. Ese era un error bastante grosero. Y así todo hay otro error. ¿Cuál les parece que es? Por ahí alguien lo mencionó en el chat ya, pero me gustaría que lo repitan. Efectivamente, que no está inicializada la altura, ¿sí? No está inicializada la altura. ¿Qué pasa cuando una variable no está inicializada? ¿Qué es lo que hay adentro de altura? ¿Qué hay guardado acá? Si es que hay algo guardado. Bueno, ahí dijeron varias cosas. Dijeron 0, dijeron nada, dijeron nulo, dijeron falso, dijeron basura. Bueno, cuando una variable no está iniciada, lo que hay es basura. O sea, no sabe qué hay adentro. Es importante que no hay un nulo, no existe el nulo. En C tampoco existe el concepto de nulo. Tampoco es falso porque no es una variable lógica. En C, cuando uno no inicializa la variable por lo general se inicializa en 0. Si tenemos suerte se inicializa en 0. Y muchas veces se inicializa en lo que es la posición de memoria. Entonces, aparece un número espantoso de 8 dígitos
que seguramente sea la posición de memoria en la que está la variable altura. Pero ni el 0 ni la variable ni la posición de memoria son números que nos interesan, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es asegurarse que inicialmente la variable tiene un valor controlable, ¿sí? Un valor de altura. O sea, inicialmente la altura vale 0. De esta forma nos aseguramos que por lo menos entramos la primera vez al while, ¿sí? Ahora sí el error va a estar bien. Entonces es fundamental este concepto de inicializar las variables. Cuando una variable la van a usar para alguna cuestión lógica, es fundamental que sepan qué hay guardado en esa variable, ¿sí? Por ejemplo, el nombre. El nombre también tiene basura adentro momentáneamente, pero no me molesta porque yo no estoy tomando ninguna decisión con el nombre. Lo único que estoy haciendo con nombre es pisándolo con un dato que uno guardó por teclado. Entonces, esto está bastante bien. ¿Dónde está? Estoy señalando cualquier cosa, no está bien. Entonces, como no estoy tomando ninguna decisión, no me interesa inicializar a la variable en este caso. Si uno la quiere inicializar, la puede inicializar así, la inicializa como dato vacío, ¿sí? También, si tiene que tomar alguna decisión con nombre. No es el caso, así que no es necesario. Pero bueno, ya vas sabiendo que también las variables de tipo char se las puede inicializar con el espacio vacío. Bueno, dicho esto, podemos probar el algoritmo. Vamos a poner un renglón más. Y vamos a probar. Bueno, efectivamente esto es el while por primera vez. O sea, los datos me los pide dentro del while. Si me está pidiendo los datos, quiere decir que estamos dentro del while. Vamos con el nombre, Nico1, altura, 1 metro. Listo. Me mostró los datos de Nico1 con su altura de 1 metro. Seguimos, Nico2 con una altura de 1.3. Estaría funcionando. Vamos con un Nico3 que mide 1.56. Sigue entrando. Bueno, y así vamos a seguir todo el día. Hasta en este siguiente momento voy a marcar Nico4, que sería la cuarta iteración. Y vamos a poner 2.3. Y efectivamente ahí terminó el algoritmo, ¿sí? Ya me pasé de los 2 metros de altura, mostró los datos de este personaje y el algoritmo terminó, ¿sí? Entonces esta es la gran diferencia entre el for y el while. Uno no sabía cuántas veces iban a aparecer los datos de las personas. Los datos dejaron de aparecer justamente cuando alguien hizo que se cumpla la condición de corte del while, ¿sí? ¿Se entendió entonces la diferencia? Fui más o menos claro con eso. Cantidad de veces que se ejecuta una determinada acción. Perfecto. Por ahí, por el otro chat, ¿todos entendieron? En el while no tendría que ser menor igual. Bueno, sí, eso depende un poco de lo que dice el enunciado. El enunciado en este momento, no sé si escrito acá, pedir datos de personas hasta que alguna mida más de 2 metros. Efectivamente, bueno, acá con este más parecería que con el 2 tengo que seguir pidiendo datos, ¿no? Efectivamente, si alguien mide 2 metros, ¿se entra el while? Les pregunto. No, en base a eso, es la pregunta que me está haciendo Walter, creo. Si yo tipeo un 2, con el 2 no entro al while, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 ya no es menor que 2, así que no entro al while. Y el enunciado dice hasta que alguna persona mida más de 2 metros. O sea, es como que uno quiere que con el 2 entre. Entonces, efectivamente, acá habría que poner menor o igual. Eso ya es una cuestión más de leer bien el enunciado, ¿sí? Yo quiero que con el 2 entre, que deje de entrar con algún número que sea mayor que 2. Entonces, efectivamente, la condición tendría que haber sido menor o igual. Uno se apega exactamente a lo que dice acá, ¿sí? Debería ser según el enunciado. No viene a la dificultad del ejercicio eso, sino a que entiendan cuándo se deja de entrar al while, ¿no? Pero efectivamente, por como dice acá el enunciado, con el 2 se debería entrar al while y con el 2,000001 recién ahí se debería dejar de entrar, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, y el while tiene una variante, ¿sí? Que la vamos a hacer ahora.
El while tiene una pequeña variante que es lo que se llama el do while. Vamos a escribirlo acá. El do while. El do while es prácticamente lo mismo, pero vamos a ver cómo funciona. Voy a escribir do, abro y cierro llaves. El do nos quiere decir lo que vamos a hacer. Dentro del do que estoy diciendo, pido el nombre, pido la altura y muestro los datos. ¿Sí? Y esto se va a realizar mientras, entonces acaba el while, mientras, ahora sí, la altura sea menor o igual que 2. ¿Cuál les parece que es la diferencia? O sea, yo realizo esto mientras que la altura sea menor que 2. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que hicimos antes? Primero, chequeando un poco la sintaxis, ¿no? Voy a escribir otra vez lo que habíamos hecho antes. Antes era while, altura, menor que 2. Menor o igual que 2. Bla, bla, bla. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Si bien no lo probamos y no lo ejecutamos, por ende no tienen por qué saberlo, pero con la lectura del código se dan cuenta de cuál es la diferencia. Efectivamente es lo que dice Pablo. La comprobación de la condición se realiza después de la acción. Lo que habíamos hecho antes era, si se cumple la condición, realizo la acción. O sea, primero se verifica la condición y después se hace la acción. Con el do while ocurre lo contrario. Primero se realiza la acción y después se verifica la condición. Entonces, ¿cuál es la única diferencia que hay entre el while y el do while? En el do while uno se asegura que la primera vez se va a realizar la acción sí o sí. ¿Sí? Si yo antes tenía una altura de 3 guardada por algún motivo, ¿sí? Supongamos que ya habíamos usado la altura para algo, no se iba a entrar al while. ¿Sí? ¿Por qué no se iba a entrar al while? Porque la altura ya hubiera sido mayor que 2. En este caso sí se entra. Porque inicialmente no me interesa la altura. No me interesa cuánta altura tenemos guardada inicialmente. Ejecuta la acción. A la altura se la pisa con un nuevo valor y a partir de ahí empieza a validar los datos de la altura. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia. El do while, la acción por primera vez la ejecuta, pase lo que pase con las variables y las condiciones, y recién a partir de ahí empieza a chequear la condición. O sea, después del primer paso, es exactamente igual que un while, pero en el primer paso varía, porque el primer paso se ejecuta siempre, se cumpla o no la condición. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Se entendió la diferencia? La realidad es que uno puede vivir sin el do while, como uno también puede vivir sin el while. Con que sepa uno de los dos basta y sobra. Pero hay casos donde está bueno saber los dos y dominarlos, porque hay casos donde preferimos primero realizar la acción y después checar la condición. ¿Sí? Pero son básicamente la misma estructura, con esa pequeña salvedad. Bueno, esto es un do while. Lo voy a compilar así para que vean que se entra a la acción porque la altura valga, qué sé yo, 30, 33. Con esta estructura, si la altura valía 33, ya no se entraba al while. Lo vamos a ver con el while funciona muy bien. Ven, ya ingresó, ya estoy mostrando lo que quería mostrar. Ya se ingresó a la acción por más que la altura valía 33. Nico 1, altura 1. Muestra y sigue mostrando los datos. Y a partir de acá funciona igual que antes. Nico 2, altura 2.3, ahí deja de funcionar. ¿Sí? La primera vez entró, aunque no había que entrar. Eso es lo que nos asegura el do while. Fui claro ahí más o menos con la explicación. Esta es la única gran diferencia entre el while y el do while. La primera vez se entra sí o sí con el do while. Bueno, y lo último que les quiero comentar sobre el while es casi que la principal función para lo que vamos a utilizar. El while y en su defecto el do while, que es para la creación de algún menú. Crear un menú. En este caso sabemos tan pocas cosas de C que
les voy a hacer un menú muy aburrido, ¿no? Pero la idea y la estructura de un menú la van a poder también realizar en todo momento, y más o menos la estructura va a ser la misma. ¿Cuál es la idea del menú? La idea del menú es que si alguien tipea el 1, muestra algo, no importa qué. Si alguien tipea el 2, muestra otra cosa. ¿Sí? Hasta que en algún momento alguien tipee el 0 y con el 0 salimos. Imagínense que así como hay opciones, podría haber 1000 opciones y con el 0 se sale. Entonces, opciones, opción 1, opción 2, o en su defecto salir con el 0. Cualquier otra cosa que uno tipee va a ser un error, va a ser, eso no es una opción válida. Entonces pensemos un poco cómo haríamos eso. Un menú con 2 opciones y el salir. ¿Cómo les parece que vamos a hacer eso? Bueno, sí, tratemos de ser ordenados, pero efectivamente habría que hacer un switch. El problema es que el switch lo vamos a necesitar en base a una variable. Así que voy a definir una variable que se llame opción. ¿Sí? A la opción desde ya que la vamos a tener que pedir por pantalla, ¿no? Printf, ingresar una opción válida, que en este caso sería 1, 2 o 0. Acá uno podría poner 1 para tal cosa, 2 para tal otra, 0 para salir, para ser más prolijo. En este caso lo voy a dejar así. Entonces, ahora escaneamos. Scanf. Porcentaje de es un entero. Ampersand opción. Listo, de esta forma ya guardamos el valor en opción. Hasta ahí vamos bien. Y ahora, como bien dijeron, vamos con el switch. Hacemos el switch basado en la opción. Y dentro del switch tenemos casos. ¿Cuáles serán los casos? Caso 1, printf. Cuando sepamos más cosas de C, dentro de cada opción vamos a poder hacer cosas más copadas, ¿no? Ahora no sabemos hacer nada, así que nos probamos con un printf que diga: usted ha puesto la opción 1. Lamentablemente sabemos hacer pocas cosas, así que los ejercicios son bastante aburridos, ¿sí? Pero en un par de clases más ya vamos a hacer cosas más copadas. Si se tipió el 1, usted tipió el 1. Si se tipea el 2, mostramos el cartelito, usted ha puesto la opción 2. ¿Sí? Después vamos con el case 0. Printf. Creo que lo tenía copiado. Ahí está. Printf, usted quiere salir. Puso la opción 0. Y bueno, como bien dijeron por ahí, necesitamos el default para otro cartelito que nos diga error. Ahí estamos. Bueno, este sería el switch tradicional que veníamos haciendo antes. Vamos a probarlo. Esto no hace exactamente lo que quería hacer yo, pero ya como para empezar que funciona, vamos bien. Ejecuto. Nuestra consola. Vamos con una opción. Primero vamos con el 6. Error. Fuera. Bien. Ahí vamos. Ahora vamos con algunas opciones 10. 2. Usted ingresó el 2. Vamos bien. Bueno, ya funciona. Ahora yo quiero que esto se ejecute un montón de veces hasta que alguien elija salir, ¿no? Que alguien por ahí quiere entrar a la opción 1, después quiere volver a entrar a la opción 1, después quiere entrar a la 2, después quiere entrar a la 1 y recién después quiere salir, ¿sí? Por ejemplo, consultar el saldo, hacer una operación, la consulta el saldo, se lo olvida y vuelve a consultar el saldo, realiza esa operación y vuelve a consultar el saldo. Tranquilamente podría ser 1, 1, 2, 1, 1 y después sale. Entonces, ¿cómo les parece que hacemos eso? Ok, bueno, sí, la idea está, ¿no? La primera vez uno quiere que se muestre menú por pantalla, ¿sí?
Necesitamos que el menú se muestre por pantalla para que alguien tipee la acción, ¿sí? Si no, no van a saber qué tipear. La pregunta es: ¿dónde va el do? ¿Dónde va el while? ¿Qué cosa queremos que se realice y qué cosa queremos que se repita? ¿No? ¿Qué cosa queremos que se repita y qué cosa no? La declaración de la variable, vamos a dejarla así, que no moleste. El do por debajo del list, dicen por ahí. Bueno, vamos. Do, abro la llave. O sea, la llave lo que me dice es: haz todo esto. O sea, pedir el número, guardar el número y mostrar las opciones. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde cierro el do? Y ¿dónde pongo la condición? Si es que pongo la condición en algún momento. Esto abre el do. Como les dije en la primera clase, es fundamental los comentarios, más que nada cuando empieza a anidar cosas. Esto es el inicio del switch y este es el fin del switch. Ok, debajo del switch me están diciendo, o sea, como por acá, deduzco que me dicen cerrar el while. Cierra el do, perdón. Y cuando cerramos el do necesitamos poner el while con la condición. Mientras, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? ¿Qué tengo que poner dentro de este while para que la acción se ejecute? Efectivamente, como bien dijo alguien por ahí, mientras la opción no sea 0, porque el 0 es para salir, o sea, mientras la opción no sea la opción de salir, yo sigo pidiendo que ingresen un número y realizo la acción. Vamos a probar cómo está. Vamos a ingresar un número, vamos con el 1. Bueno, me faltó dejar un renglón, pero efectivamente opción 1, va bien. Y nuevamente me vuelve a decir que ingrese un valor. Vamos a ingresar otra vez el 1. Otra vez entró al bucle. Me vuelve a decir que ingrese un número. Bueno, no hay problema, ingresamos el 2. Entramos a la opción 2, vamos bien. Voy a ingresar el 8. Error. Sin embargo, el programa sigue funcionando. Otra opción válida, ¿cómo no? El 2. Opción 2, sigue ingresando. Y esto se va a ejecutar hasta que yo ingrese 0. Cuando ingreso el 0, opción 0. Y salió del programa. Vamos a mejorarlo un poquito más para que se note mejor. El 0 es de salir y tenía que dejar un renglón yo en este momento. Vamos a dejar un renglón acá. Si se nota mejor, pero creo que ya pudieron ver que el menú funciona y funciona bastante bien, ¿no? El menú se ejecuta hasta que alguien dice salir. Si no dicen salir, el menú sigue funcionando y se sigue dentro de él. Seguimos embebidos en las opciones, en este caso de lanzamientos. Es opción 1. Ok, tengo que dejar el renglón después del 1 antes de ingresar. Listo. Vamos con el 2, sigue el 2. Vamos con el 3, me va a decir error. Vamos con el 0, se sale. Entonces, efectivamente, acá es donde tengo que dejar. Más o menos se pudo comprender. Acá vemos cómo anidando el do con el switch logramos la estructura general de un menú. Así como está, es medio sin gracia, pero créanme que en un par de clases lo vamos a poder utilizar para realizar varias cosas copadas. Entonces, cuando alguien les pida hacer un menú, ya saben que la estructura del menú es esta. No vayan con otra cosa rara, no se compliquen. Se realiza una acción hasta que alguien dice salir, o hasta que cumple alguna determinada condición. Bien, de esa forma tenemos un menú. Vamos a comentar esto y seguimos. Y por último, les muestro el PowerPoint. Vamos a hacer algunos de los ejercicios. Todo esto es del for. Acá tenemos justamente todo lo de while, ¿no? La relación que hay entre el while y el mientras de pseudocódigo. Acá tenemos un ejercicio que, por ejemplo, es parecido al que hicimos antes, ¿no? Que se ingresa a personas hasta que la luz sea mayor que 2. Es lo mismo que venimos trabajando. Trabajamos los datos, solo que hay más datos, pero el ejercicio es exactamente igual. Y acá tenemos un par de ejercicios que les voy a pedir que hagan.
Tenemos varios ejercicios, los que están en rojo son los que tienen que realizar, ¿sí? Así que para hoy tienen que realizar el ejercicio 8 y el ejercicio 10. ¿Sí? Son ejercicios ya trabajaban también en el curso de ingreso, que estaban en la guía de hecho, pero ahora los quiero que lo hagan en C. Así todo, primero vamos a trabajar acá en la clase alguno de los dos ejercicios que está en verde. Por ejemplo, vamos a hacer el... Estoy recordando cuáles son. Vamos a hacer el 9. Los verdes los hacemos ahora para seguir practicando y los rojos los hacen ustedes. Sí, los dos ejercicios están hechos ya en pseudocódigo porque ya los trabajamos en el ingreso. Pero bueno, ahora los tienen que pasar a C. Y si no lo hicieron, bueno, es el momento que los hagan. Vamos con el ejercicio 9. ¿Qué dice? No sé, todavía no lo leí, pero lo vamos a copiar acá. Ahí estamos. Copio el enunciado acá, así que queda todo junto. Bueno, este será el ejercicio que vamos a realizar. Vamos a leerlo. Ejercicio 9. Crear un programa que pida números positivos al usuario y que calcule la suma de todos ellos. ¿Sí? Terminará cuando se tipee un número negativo o 0 o cuando la suma supere los 1500. ¿Puedes activar las líneas rojas del texto? Poder, por ahí sí, no tengo idea cómo. No sé cómo se hace, pero si alguien me dice lo hago, no hay problema, que me molesta un poco. Pero bueno, el ejercicio es ese. Se le pide números positivos al usuario, ¿sí? Se va sumando los números que van ingresando, ¿sí? Y el programa termina cuando se tipea un número 0 o negativo o cuando se superen los 1500. Los ejercicios que se entregan son los que están en rojo. 8 y 10, efectivamente. Entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio. Siempre los ejercicios que se entregan son los que están en rojo, ¿sí? Después de la clase subo el PowerPoint y los que están en rojo son los que tienen que entregar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Pedir números positivos, sumarlos, y el programa termina cuando el número es 0 negativo o cuando la suma supera los 1500. Tenemos que sumar, así que efectivamente la suma es para sumar, para acumular. Abajo a la derecha. Ah, mira, no sabía, listo, gracias. De hecho, nunca había visto esa banderita. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Esta banderita de acá abajo, la estoy señalando con el mouse. Ahí la bandera del idioma, ¿no? Al poner idioma, detecta errores de ortografía. Está bien, no me tiren palabras sueltas como while o como do while o como if, ¿no? Porque efectivamente hay que usar todas esas cosas. Me gustaría saber cómo usarlas, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer sí o sí. Efectivamente dice números positivos, no aclara si son enteros, si son flotantes o lo que sea, así que vamos con números flotantes. La variable se puede llamar número. Inicialmente todavía no sé si necesita algún valor, por ahora no la inicializamos, pero seguramente después tengamos que declararla de alguna forma. Printf desde ya, comillas. Vamos a poner esto, como decía, pedir números positivos. Sí, vamos a poner entonces ingresar un número positivo.
me ingresa entre el 1000 y toco cualquier cosa. Ahí estamos. Vamos otra vez, número. F. Ahora sí, ingresar un número positivo. Ahí estamos. Acá podemos poner que 0 o negativo va a salir. ¿Sí? Si uno ingresa el 0 o 1 negativo, sale del programa. Bueno, esto lo guardamos con el scanf porcentaje F y guardamos el número. Ya lo tenemos. Listo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora sí viene lo complicado. ¿Qué les parece que hay que hacer? Bueno, efectivamente hay que declarar un acumulador, ¿no? Porque una de las condiciones es que la suma supere 1500, así que voy a tener que acumular los valores. Entonces lo voy a declarar acá arriba. La suma va a ser de flotantes, por ende el acumulador. Vamos a ponerle suma de números. Como es un acumulador, aquí empezarlo en 0. Listo, ahí tenemos el acumulador. Acá es donde vamos a ir sumando los números. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo les parece que podemos hacer esto? Efectivamente con el do podríamos hacer que empiece así ya de entrada, o en su defecto podríamos poner al número inicialmente le podríamos dar un valor para asegurarnos que entre al while. Eso también podríamos hacerlo, ¿no? En la condición inicial le damos un valor y si ese valor cumple con el while, recién ahí ingresamos al while justamente. Entonces se podría hacer tanto con el do while como con el while. Ustedes dirán, a ver, el primero que más o menos me responda algo. Por acá me dicen, esto parecería estar bastante bien armadito. Vamos a hacerlo con el while. Por acá me dijeron, vamos a copiar y pegarle el chat, que es lo que viene. Bueno, si se queda aquí el chat, ahí estamos. Por acá alguien me dice, bueno, mientras el número sea menor o igual que 0, o el número sea... Número no, esto no me gusta tanto, el acumulador, ahí lo cliqueo. Vamos a poner esta condición que está mejor. Vamos a analizarlo ahí. Mientras el número sea menor o igual que 0, o el acumulador sea mayor que 1000, hacemos una función. Eso está casi regular, o sea, tiene algunas cosas mal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Las condiciones de corte, o sea, en qué momento queremos que el programa deje de funcionar. Entonces, ¿qué les, sí, más allá del paréntesis que creo que ya se lo agregué, sí, está bien. Queremos que el programa se ejecute cuando esto es verdadero. Entonces, ¿cómo lo ven a eso? ¿Cómo ven, ¿va a funcionar eso o no? Por ejemplo, si el número que se tipea es -1, con el -1 entra a la opción. Si alguien tipió -1 de entrada, ¿no? Si alguien tipió -1, claramente quiere salir. ¿Entra o no entra el while? ¿Cómo lo ven? El -1, esto hace que sea verdadero. Por ende, la O con otra condición también es verdadera. Así que todo esto es verdadero. Por ende, se entra el while con un número negativo. Y eso no queremos que pase. Así que eso no estaría bien. ¿Sí? Entonces, así como está, esto no está bien. No queremos que entre el while con un número negativo. Y en este caso está entrando. ¿Cómo modifican esto? ¿Cómo lo mejoran? Yo quiero que ingrese al while solamente si el número es mayor que 0 y si el acumulador es menor que 1000. O sea, las condiciones son totalmente contrarias. Ahí Alejandro lo dijo de forma mejor. Vamos a ver qué puso acá Alejandro. A ver, Alejandro nos puso: si el número es menor que 0 y el acumulador es menor que 1000, ahí está mejor. Porque ¿en qué momento va a dejar de entrar al while?
¿Cuándo una i es falsa? ¿No? ¿En qué momento una i es falsa? Una i es falsa cuando alguna de las condiciones, o ambas, son negativas. Entonces, no voy a entrar al while cuando se deja de cumplir algunas condiciones. Es decir, cuando sobrepaso el 1500, permíteme poner 1500, ¿sí? Cuando sobrepaso el 1500 ya dejo de entrar a esta condición, porque esto es falso, por ende la i es falsa. Y también cuando dejo de tipear un número mayor que 0, es decir, si tipeo un 0 o uno menor, esto se deja de cumplir, por ende la i se deja de cumplir. Entonces eso es lo que sería bastante mejor. Voy a cambiar el nombre de la variable si uso la que puso ahí Alejandro. Entonces de esta forma ahí sí está un poquito mejor pensado el ejercicio. Si el acumulador es menor o igual que 1500, eso es válido todavía. Yo quiero pasarme del 1500. Así que estamos bien hasta ahí. Bueno, el printf parecería estar bien, ¿no? Primero, de entrada pido el número, para arrancar pido el número. Y bueno, ahora la suma. ¿Cómo hacemos la suma? ¿Dónde hacemos la suma? ¿Qué les parece? Me falta sumar estos números, ¿no? Lo dejamos así, ponemos un do, cambiamos el print y el scan de lugar. ¿Cómo ven esto? Efectivamente, ahí lo que han dicho por ahí. Es fundamental que dentro del while se pidan los datos, ¿no? Si no, no se va a repetir nunca. Eso se va a realizar la primera vez y no se realiza nunca más. El número inicialmente tiene basura, así que inicialmente podría tener un 0, por ende inicialmente por ahí no entramos. Entonces tenemos que asegurarnos que este número tiene un valor por defecto que nos asegura entrar al while. Por ejemplo, con el 1 sabemos que entramos al while por primera vez. Después ya vamos pisando el número con lo que tenemos que ir guardando. Así que necesitamos que el número esté inicializado en un valor que nos permita entrar al while. Así que por ejemplo con el 1 entramos al while. El acumulador vale 0, por ende cumple esta condición. Así que la primera vez parecería que va a entrar al printf. Una vez que ingresa al printf, hay que hacer lo que están diciendo por ahí. Hay que poner que el acumulador es igual al acumulador más el número. Entonces de esta forma se tipea un número, se mueve ese número, y cuando ese número sea menor que 0 o el acumulador pase a ser mayor que 1500, va a dejar de entrar al while. Y recién ahí uno podría hacer un printf que muestre los datos finales. Datos finales, vamos con el número. El número era un flotante. Y el acumulador también era un flotante. Y lo sacamos de número y de acumulador. Entonces, al terminar con el while, vamos a mostrar por pantalla estos datos. No es un for de 1 a 1500, porque vos sabés qué número están tipeando acá. Por ahí están tipeando el 2000 de entrada y ya está. Se terminó el ejercicio de 1. Así que no se parece ni un poco a un for. Justamente, si fuera un for, tendríamos que saber cuántas veces vamos a realizar esto. Y no tenemos ni idea de cuántas veces. Por ahí es 1, por ahí es 10, por ahí son 4000. ¿Sí? No sabemos cuántas van a ser, porque incluso el número puede ser 0,1. Entonces podemos ir avanzando muy de a poquito. Bueno, creo que ya está listo como para probarlo. El punto 2 no hace falta, simplemente para limpiar un poco la presentación. Bueno, efectivamente me muestra el primer mensajito que tipea un número positivo. Vamos con el 9. Bueno, el 9, ¿qué hizo? Hizo que el acumulador pase a estar en 9. Y bueno, y nada más, seguimos porque el número nunca fue menor que 0. Vamos ahora con el 100.
sigue funcionando porque tenemos guardado dentro del acumulador el 109. ¿Sí? Vamos ahora con el 1000. Ahora lo que tenemos guardado es el 1109. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, voy a poner el 400. Y acá quedaría el 1509. Por ende, ya tendría que salir del while con esto. Vamos a probarlo. Y efectivamente, ya está. El último número que tipié fue el 400 y el acumulador estaba en 1509. Así que ya vemos que con una de las condiciones funciona. Con la del 1500 sale del programa. Que en todas partes estaría bien. Faltaría chequear si está bien la otra condición. Que la otra condición es salga con el 0 o con un número negativo. Vamos a poner el 986. Hasta ahí vamos bien. Y ahora voy a tipear el, qué sé yo, el menos 3. Menos 3 sale del programa. Y el resultado, ahí lo tenemos, debería ser 1983. ¿Sí? Es lo que teníamos acumulado y se le resta el mismo número que con este queríamos salir. Entonces, efectivamente, el programa parecería estar funcionando bien. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Ahí tenemos cómo poder realizar, por ejemplo, ese ejercicio. Hay algunas particularidades que lo pueden mejorar con el do, con el while. Pueden hacer que solamente sume si es positivo, si es negativo que no lo sume, ni siquiera. Vieron que ahí sumó el menos 3. Bueno, sí, eso en el ejercicio no está claro. ¿Cuál era este? Pida números positivos al usuario y va calculando la suma de todos ellos. Bueno, sí, aparecería que hay que sumar solamente los positivos. ¿Sí? El negativo no había que sumarlo. ¿Cómo hacemos para modificar eso? Yo no quiero que sume el último número cuando es negativo. ¿Cómo hacemos eso? Que acumule solamente si el número es positivo. O sea que el menos 3 ese que tipié no me lo haya sumado. ¿Cómo lo mejoramos a eso? Por ejemplo con un if, ¿no? Claramente, si el número es mayor que 0, acumulo, si no, no acumulo nada. Y listo. ¿No? De esa forma nos aseguramos que justo el último número, que es el que sale de la consola, no lo sume. Así no resta. Vamos a hacer exactamente el mismo para que vean que funciona mejor. Vamos a tipear el 986, hasta ahí vamos bien. Y ahora voy a salir del menos 3, pero ahora el menos 3 no lo va a sumar. Así que efectivamente estamos en el último número. ¿Sí? No sumo este, esa es la única diferencia que hubo. Pero después el algoritmo es exactamente igual. Si lo hubieran hecho con el do while, seguramente esto no tendrían que haber realizado esa validación. ¿Por qué? Porque se verificaba la condición del while y si el número ya era negativo, ya no volvía a entrar. Entonces, de esta forma nos asegurábamos no tener que realizar esta condición. Pero bueno, eso depende como ustedes quieran, trabajar con el while o con el do while. Bueno, ahora sí, con esto estaríamos como para que tengan para repasar. Y para terminar con este tema del for y del while, por ende, vuelvo a mostrar el PowerPoint. Recuerden, para hoy tienen que realizar el ejercicio 8 y el ejercicio 10. Además, tienen todos los ejercicios que están en negro y los que están en verde, como para que también los practiquen, solo que no los entreguen. ¿Sí? Y además tienen los siguientes ejercicios que los vamos a empezar la clase pasada. La clase que viene los vamos a hacer. ¿Sí? Pero ya se los dejo como para que empezando y vayan haciendo, que son sencillos igualmente. Porque tienen que mostrar por pantalla estas figuras. ¿Sí? Tienen que hacer un printf que imprima. Esto es un 5×3 estrellitas. ¿Sí? Estrellitas en la consola. Entonces tienen que hacer un printf que imprima esto. Desde ya que la solución de ese ejercicio sería printf, comillas, eran 6 creo. Ahí tenemos 6 estrellitas, dejamos un renglón, 6 estrellitas, dejamos un renglón. ¿Sí? Desde ya que esto resuelve el problema. Pero justamente no queremos que hagan esto, no queremos que hagan el dibujo dentro del printf. Queremos que hagan las figuras utilizando solamente el printf de, por ejemplo, del asterisco. Utilizando solamente el printf asterisco, como harían para dibujar esas figuras. La idea de estas figuras es las
ejecuten un for o un while, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay algo que se está repitiendo y es el printf de asterisco se está repitiendo. Se está repitiendo 5 veces en la horizontal y 3 veces en la vertical. Entonces justamente lo que tienen que hacer es un for o dos for, según el ejercicio que sea. Entonces la idea es que dibujen esta figura utilizando for y while, ¿sí? No que las dibujen con un printf. Se hace con lo que sabemos, simplemente con while y con for. No necesitan ni arreglos, ni vectores, ni matrices, ni nada por el estilo. Simplemente while y for. Simplemente es para que vayan trabajando en su cabeza el concepto de las dimensiones, ¿no? Horizontal, vertical, profundidad. Entonces, más adelante nos va a servir. Es fundamental que empiecen a practicar esto. Cómo mostrar por pantalla estas figuras utilizando for y while. Y bueno, después acá tienen nuevamente un video explicando el while. Y creo que ya vemos en el video se hace una de estas figuras. No me acuerdo, pero me parece que ya en ese video se hace una de estas figuras. Bueno, entonces vamos cerrando la clase. Para el presente de hoy, los dos ejercicios que están en rojo. También pueden hacer todos los que están en negro. Y los que están en verde son particularmente un poquito más complicados, como para trabajarlos mejor, ¿sí? Así que de esta forma termina la clase de hoy. Así que ya les habilito todo el material y el bloque para subir la tarea. Ahora el tiempo lo voy a evaluar, pero calculo que va a ser hasta las 11:30, me parece, ¿sí? Estén atentos ahí a cuando subo la tarea. Les voy a poner el horario, pero calculo que va a ser 11:30. Bien, no hay mucho más que decir. Ahora mismo ya empiezo a subirles todo el material. Que tengan buena semana. Pásenla bien en el resto de las materias. Y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo para todos. Suerte. Gracias por estar acá. Y un abrazo.